Hola Pablo, hoy nos vimos la película de Zone of Interest, la película de Jonathan Glazer de A24, que nos gusta tanto, del A 2023. 24. Y la verdad es una película bastante interesante. ¿A ti cómo te parece este tipo de películas que intenta ser como lo más realista posible, como cámaras naturales, luz natural? Me parece muy estilo. ¿Vos te acordás, Sebas, que en los noventas vino ese movimiento en Dogma 95, ¿cierto? Se llama. Sí, correcto, sí. Que luego hicieron una actualización, pero sí, ese es Sí, el pero oficial, sí. es el concepto que vos estás diciendo, no solamente cámaras que son más fluidas y que son como un poco más como realistas, sino también como el uso de iluminación natural, de intentar Sin que todo sea filtros. como, exacto, como todo muy orgánico, muy real. Y esta película tiene de eso, pero no sé, ¿sabes a qué me recordaba? De pronto como esas películas alemanas que uno de pronto ha visto como imágenes de los de 1920 que eran como un poco como cubistas. Hay una muy famosa que se llama El gabinete del doctor Caligari. Sí, casi creo que cubismo o brutalismo, creo que es otro Sí, término que usan cubismo, mucho para eso, exacto, que sí. son como que porque esta película es mucho de ángulos alejados y como en posiciones como extrañas desde una esquina. O sea, unos ángulos muy cuadrados, aunque la película sea fluida. Es como una especie de cinema dogma, pero cuadriculado. Y es un Pero con estilo plata. Es como un dogma con plata, yo creo que lo y llamaría. muy, muy, muy interesante. Mi definición aquí quizás es como así, como un dogma cuadriculado. Sí, yo no voy a negar que se siente un poco que es muy experimental en algunos casos y eso hace que sea una película que valga la pena discutir. Bueno, arranquemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam, un podcast donde dos amigos cinéfilos que amamos las películas de todo género. Nos gustan comedias, dramas, el gore más básico o las películas más baratas que uno puede encontrar. Disfrutamos de discutiendo y desglosándolas y mirando qué es el jam que las hace interesantes, ese sabor único de cada película. El día de hoy arrancamos nuestra serie de realismo bélico, en el cual vamos a discutir películas que tratan de poner toda esa parte de la realidad, hacer, mejor dicho, la guerra lo menos atractivo posible. Creo que es a la final lo que vamos a encontrar en las cuatro películas que vamos a discutir. Y hoy definitivamente arrancamos con el pie derecho con la película The Zone of Interest del director Jonathan Glazer. Pero bueno, antes de todo eso, como siempre, soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas y desde... Montreal, Canadá, Pablo Vélez y Sebas, como vos decís, vamos a empezar con pie derecho. No hay una mejor forma de empezar este nuevo género que denominamos realismo bélico. La verdad es que empezamos con un pie derecho súper bien plantado en el piso. De acuerdo, completamente. A veces uno siente que hasta podría uno esconder 10 cámaras como hicieron en esta película para filmar lo que pasa en la casa de uno, a ver qué descubre que de pronto uno no se da cuenta. Completamente de acuerdo. O sea, sí me gustaría recordarle a nuestros oyentes que nos siguen, aquellos que nos están descubriendo, que nos sigan, que nos den un like, que se suscriban. Nos pueden encontrar tanto este podcast principal que hacemos los viernes en español, como nuestro podcast que hacemos los miércoles, por lo general en inglés, que llamamos Versus, donde siempre ponemos dos películas a que compitan en unas rondas sí, de eliminación básicamente. Síganos por favor en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify y las demás plataformas y denos sus comentarios, denos sus likes y sus ideas porque tanto Sebastián como yo estamos siempre muy abiertos y muy interesados en escucharlos y obviamente alimentarnos con su feedback. De Sigue, acuerdo, de Sebas. acuerdo. Y precisamente el miércoles arrancamos con la película sí, el Versus. Lo hicimos con la película Sisu y Nobody. Y yo muy conscientemente busqué Sisu porque era el opuesto a la guerra, ¿no? Esta es la guerra más de Hollywood, más Sí, realismo mágico, no sé cómo llamarlo, que es en realismo la película bélico, Sisu. realismo. Bueno, sí, entiendo lo que Pues decís. sí, no, Sí, pero digamos que es casi mágica, pues realmente. Pero bueno, listo. Entonces la película de hoy, hablemos ya un poquitico de la película. Ya mencioné, pues es la de Zone of Interest, la zona de interés. Es una película realizada, es la tercera película de Jonathan Glazer, un director que la verdad creo que es bastante interesante, pues evidentemente muy experimental. La primera película, por lo menos la que lo puso en lo que volvió más famoso es la película Under the Skin,
del 2013 con Scarlett Johansson, una película que también casi un estilo documental, bueno, ese es más un estilo documental, cámaras escondidas también, que siempre seguían a Scarlett Johansson por las calles de Edimburgo, entonces, y muchos de los actores eran pues no sabían que lo estaban filmando, pues cierto. Tiene también otra película muy interesante del 2000 que es Sexy Beast, es una película que Ujú. la verdad me gustó bastante, es bastante sorpresiva y tiene una actuación impresionante de Ray Winston y de Ben Kingsley. Particularmente Ben Kingsley fue nominado al Oscar por esa película. Y una película de mafiosos, pues, retirados y cosas así, pues, pero no me acordaba que era el mismo director de Under the Skin, pues que es muy interesante. Y bueno, hay otra película con Nicole Kidman que esa no me gustó tanto, pero bueno, Bird. Entonces, por lo menos es un director recorrido y entre las cosas que estaba viendo, pues este es un proyecto muy personal que él escribió con Martin Amis y que le tomó casi 10 años conseguir el backing para hacerlo, pues porque es un tema bastante complicado, pues Es un incluso tema muy algunos de los complejo. actores no querían hacerlo, Sí, particularmente pues Sandra Huller, que es yo creo que la más importante, es sí. la mamá de la casa, digámoslo así, Hedwig House, no quería hacerlo porque no quería hacer un papel de nazis, ¿cierto? Pero al darse cuenta, pues que realmente no era humanizar a los nazis, sino mostrar la banalidad y toda la destrucción que eran capaces de hacer al ignorar lo que estaba pasando, pues, o a escoger o ignorarlo, pues, decidió hacerlo. Y bueno, ya mencioné a Sandra Huller y el otro principal es Christian Friedel, que es Rudolf Hoss, que es básicamente el comandante, que De es el jefe Auschwitz. de este campo de concentración de Auschwitz, que es el que vemos en el fondo en la foto, que es pasando el jardín de la casa donde vive la familia. Pues bueno, la sinopsis de IMDb dice: el comandante de Auschwitz y su esposa se esfuerzan por construir una vida de ensueño para su familia en una casa al lado del campo de concentración. ¿Listo? Bueno, como siempre, arrancamos el review, los comentarios del podcast. ¿Cómo te pareció The Zone of Interest? Me encantó. La verdad, me queda en corta la descripción, Sebas, de esta película. Me impactó muchísimo. Sabía Bueno, que iba a ser chévere. una, sí, sabía que iba a ser una película que me iba a gustar. No sabía que me iba a impactar tanto, la verdad. Y hay tantas cosas para hablar. De pronto, empezando con algo un poquito, digamos, banal. Dale. Cuando la película arrancó, pensé que me había pasado algo con Amazon Prime, porque por 2 minutos y 30 segundos estaba la pantalla negra. Sí, sí. Y luego Y, por allá hay una parte en la que también ponen como un minuto de la pantalla roja y también es como quien dice, súbale el volumen y ponga atención y escuche, porque esta es una película que necesita toda su concentración. Me parece súper. y es un buen punto para nuestros oyentes desde ya. Les quiero recomendar, si se van a ver esta película, escúchenla si pueden con o una muy buena barra de sonido o con audífonos, con algo que completamente les permita sentir lo que es el sonido de la película, porque yo creo que lo más importante realmente, más que los diálogos, es todo lo que está pasando detrás. Es una cosa Sí, impresionante, Sebas. sí, es muy interesante porque incluso el director lo dice, son dos películas que están pasando al mismo tiempo, en paralelo, pues cierto. Pero en este momento, o sea, pero la cámara solo ve lo que pasa en la familia y pues puede ser, creo que la descripción perfecta es lo más banal, o sea,
empecemos ya con las cosas un poco más profundas y de Listo, pronto sí. Bueno, darnos pero y la segunda película es el sonido detrás de lo que está sí, pasando tras los muros. Entonces es esa otra segunda película que uno no ve, pero que la escucha. Entonces es como y que es se le paran a uno muy, los pelos de punta siempre. Pero pero sí, muy, aquí ya de lleno si quieres pero muy empezamos. Hay importante. varios temas para Sí, desglosar, entonces no, démosle. total, total. Y la verdad es extremadamente importante la parte del sonido y vamos pues como a ahondar en eso, Sebas, pero sí me gustaría como dar un poco el contexto de la película, aunque hayan pues obviamente pues De una pues vez. spoiler alert de una vez. Esa es una película que hay que vivirla. Realmente es difícil Sí, describirla y que la gente entiende la profundidad lo importante que es como documento prácticamente, pues exacto. no voy a decir histórico, pero como documento fílmico y de lo que es. Entonces es difícil describirla, pero dale, sí. Voy a intentar y me ayudas. Ok. Empezando con lo que vos dijiste, esto es un proyecto muy personal. Se nota que el director Jonathan Glazer tenía en su cabeza algo que quería hacer. ¿Está basada en una novela o está como muy libremente basada en una novela que se llama también La Zona de Interés, The Zone of Interest, de un Mm, escritor británico? Pero la verdad, por lo que pude leer, pues como en comentarios y demás y en reviews, Jonathan Glazer tomó el aspecto más realista. La novela es un poco más como enfocada, digamos, en el drama, por lo que entendí, como de relaciones. En esto realmente es lo que vos decías, Sebas, como mostrar cómo lo anal puede coexistir con el horror más extremo al cual puede llegar un ser humano, sí. que es el trasfondo. Sí, ahí me hiciste quedar en cuenta que Martin Amis, que decía yo Sí, ahora que es el otro sí, escritor, realmente ese es el es el libro. escritor, Tienes exacto, razón, sí. exacto. Esta Mm, película es una película de la Alemania nazi de finales de la guerra, en Auschwitz, el campo de concentración que es más conocido por todo el mundo. Es el comandante del campo de concentración que vos mencionabas ahora, Seba, Rudolf Höss, y lo que muestra la película es su vida familiar. Y es absolutamente toda la banalidad de esa vida, de una persona que simplemente es un burócrata que completo. trabaja, que es muy bueno en lo que hace, espantosamente, Ya. espantosamente, No piensa espantosamente. en eficiencia, básicamente, sí, es Exacto. completamente. Hay una Números. escena, hay una escena en Mm, la película cuando todo, pues como que, porque algo que me gustaría resaltar es que la película no es una película, digamos, típica del holocausto. No muestran esas imágenes del holocausto, muestran es lo que es igualmente terrorífico, que es la banalidad de las personas que ejecutaron el sí. holocausto. Y Y por muestran ejemplo, algunos efectos, pues, ¿cierto? Muestran sí, el efecto la escena del río, en el que muestran solamente la ceniza bajando por el río y algunos huesos. te me estás adelantando, Sebas, es que Perdón, qué pena, sí. es que hay tantas cosas, porque no, pero eso es un buen punto. Todo es Sí, o como, sea, toda muestran, la película empieza con sí. unas escenas bucólicas, es decir, como unas escenas como de fantasía de una familia que vive en alguna parte al lado del campo, que pueden ir de paseo a un río cristalino. Y uno, honestamente, si uno no supiera, diría, esta es una familia que puede vivir en cualquier parte. Simplemente tienen un muro, puede ser una autopista, puede ser una universidad al lado. O sea, uno no ve nada del otro lado y Sí, solamente cuando empieza a ver a la gente con el uniforme y muertos de hambre, prácticamente trabajando en el jardín, es que uno dice, oh, ok. sí, y muy, Mi esposa, por ejemplo, no, solamente se dio un pedazo de la película y no sabía nada de la película, no sabía lo que me estaba viendo. Y ella decía, ¿qué es esto? ¿Amas de casas alemanas? ¿Amas de casas desesperadas de Alemania? ¿O qué? Y cuando les empecé a explicar, y, güey, madre, no soltó la vista del resto de la película. no, es que es increíble porque a vos te atrae completamente como en esa vida doméstica o sea, que de verdad puede ser fácilmente, digamos, como, como la aspiración de muchas familias, poder tener como ese espacio súper amplio, al lado de la naturaleza, donde todo está pues como dado, y de repente empieza el director muy sutilmente a insertar elementos que a vos te descolocan completamente. Lo que vos Mm. decías, Sebas, en ese río donde se estaban bañando al principio, que era pues perfecto, cristalino, de repente él se Pescando, el tipo estaba pescando, y estaba literalmente. pescando, de repente viene como una corriente de agua sucia y vos no te das cuenta qué es lo que es, como que no entendés hasta que él saca un hueso y se da cuenta que Una están mandíbula. vaciando, Y yo, ¿cómo que va a por el ser? amor de Dios, bueno, que estaban Y vaciando, él empieza a correr a sacar los hijos del agua porque estaban porque jugando ahí estaban vaciando los a
lavarlos. los restos del campo. Y es impresionante porque es que es tan difícil como contar esto, pero en fin, esa escena es muy fuerte. Y mucho más Sí, adelante hablan, lo que vos decías hace un momento, de cómo hacer más eficientes los hornos. O sea, sí, la sí. forma como lo Como si dicen, estuvieran comprando no, una remodelación de la es, oficina. es toda la eficiencia de cómo hacer las cosas más eficientes, de cómo hacer que algo funcione constantemente, cómo un horno puede alimentar con su energía cuando está descendiendo el otro para que se vuelva a encender. Y cuando vos Precisamente. pensás, estamos hablando de algo que está diseñado para, Para eliminar para judíos, para matar matar 100, personas. 500 judíos al mismo tiempo. O sea, y Eh, literalmente calcinarlos, o sea, literalmente. En la película Nobody vimos que vimos sí, nunca pensé que íbamos a conectar esa película con esta. Mencionaba Bob Odenkirk, eso, Hodge, decía, este cuarto está diseñado para calentar a 1200 grados y apenas lo mencionan en esta película, yo como que, no puede ser. bueno, y entre todas estas cosas, todo lo que vemos nosotros de este comandante de Auschwitz y su familia son cosas como el cuidado de un jardín, fiestas, tienen una Los niños jugando piscina, en la piscina, invitan sí. gente, pero lo que yo quiero resaltar nuevamente y le quiero sinceramente recomendar a las personas que se quieran ver esta película, por favor, escúchenla, porque Mm, todo el tiempo de fondo, mientras todo esto, toda esa banalidad está siendo narrada, escuchamos de fondo el campamento, el campo de concentración. Vos sí, escuchás constantemente una máquina, que es el horno, una quemando. máquina, gente Gente gritando, cavando, se gente escuchan gritos, gritando, se escuchan como disparos, como ahogados. disparos. Mm, O sea, Sebas, la verdad es una película que a vos te mantiene completamente tensionado. Y yo, bueno, yo me la vi en dos momentos. La empecé a ver anoche en mi casa, usando pues bueno, el televisor. Y pues no podía pues subir mucho el volumen porque era la sí, noche, pero lo escuchaba y estaba completamente pues impresionado. Al otro día, cuando iba al trabajo, lo escuché con los audífonos y mientras iba en el tren, la diferencia es enorme. La quiero sí, volver a ver ya mismo, simplemente con audífonos. Es que, o sea, lo que a sí. vos te causa eso. Ojalá hubiera una forma de, no sé si de pronto en los extras o en los especiales o en el TV o algo, en el Divino, en el Blu-ray, que solo escuchar ese audio track me parecería fascinante. O sea, eliminar todo el sonido de la familia y solamente que pusieran el sonido de fondo. Me encantaría ver una versión solo de eso. Pero sí, es una buena idea, pero igual toda la película, realmente, si vos no tuvieras ese trasfondo sonoro y Mm. esto fuera, digamos, puesto en otro contexto diferente, sería la película más aburridora del mundo, porque es simple y llanamente cosas que pueden pasar en una familia, un cumpleaños, una fiesta. Una visita, ¿me entendés? Viene la suegra. No, es completamente banal, es la palabra, pero Ay, el trasfondo, Sebas, lo sí, que pero suena es... aún así me pareció muy interesante porque yo me lo había empezado a ver Ujú. hace un tiempo y nunca me la terminé de ver precisamente por lo mismo. Siempre llegaban los pelados y yo dije, "No, no". Ayer fue el único día que me pude sentar de principio a fin y verla completa. Entonces siempre me tocó, entonces he repetido como esa primera parte, esa primera hora, o 40, no, no, con los primeros 40 minutos, me la he repetido como 3 veces siempre que he tratado de vérmela y nunca me la podía ver hasta ayer. Entonces, ayer le puse mucha atención al diálogo. Y si uno no le pone atención al diálogo, pues ahí sí tenemos que decir gracias a Dios a los subtítulos. El diálogo es, La película está en alemán, por cierto. sí, es en alemán con subtítulos. Y el diálogo es, o sea, muchas cosas son perversas, o sea, es Es increíble. O completamente... sea, la vieja diciendo, ay, me conseguí este diamante y estaba en la pasta de dientes de los judíos y la vieja midiéndose un abrigo que le quitaron a los judíos y encuentra un labial y lo prueba. Es labial de otra persona. No, es el perfume francés y se No, ríe como, ay, este es mi perfume francés que le quité a los judíos. O sea, hay un... todos, dentro de las palabras hay muchas cosas escondidas. Entonces, Sí. yo le doy un poquitico más de crédito a esa película No, de no, frente, digámoslo así, no, porque a pesar de todo, los diálogos... No, tenés toda la razón, Sebas. Los diálogos son muy importantes, pero los diálogos se catapultan, se hacen así. extremadamente mucho más relevantes
con todo ese contexto sonoro cuando uno escucha y le pone atención a la película. De Y acuerdo, sí, la todo mezcla de las dos cosas es la que hace que es la película extraordinario, sea es extraordinario. especial, digamos así. Eso sí Uf, estoy de acuerdo. Sí, sería una película buena, interesante, solo con el diálogo enfrente, pero obviamente ese segundo contexto es el que la hace realmente eso especial. Sí, de es acuerdo. lo que vos decías ahora se va a hacer es otra película distinta. En fin, Mm, la película continúa pues como con todo esta, digamos, rutina familiar, con el trasfondo macabro que estamos discutiendo, hasta que el comandante Rudolf recibe la noticia que va a ser trasladado. Que básicamente le van a quitar el campamento, se lo van a dar a alguien más y lo van a mandar a un puesto mucho más, digamos, de escritorio lejos. sí, Y va a ser el inspector de otros campamentos. O sea, hizo sí, tan buen trabajo en Auschwitz que lo van a trasladar para que inspecte otros campamentos. sí, Bueno, y al final, pues que monte otro campamento en Hungaria, imagínate. sí, no, y bueno, Perdón, entonces en sí, Hungría, se separa pues de la familia, tiene pues una discusión con la esposa, que está antes, completamente obsesionada con su con estilo de vida y quedarse no con su puede estilo de dejar. vida. Me gustó mucho, inclusive, bueno, estamos ya hablando, digamos, de la mitad, un poco más hacia el final de la película. Estamos hablando pues como de los 2 tercios de la película, que es cuando le dicen lo del traslado y él se va y demás. Antes de eso, viene la mamá de ella a visitarla. Y eso me pareció muy interesante, porque trajo un personaje que no estaba acostumbrado a esa banalidad, a esa normalidad, y que tuvo que, digamos, como acostumbrarse y no fue capaz. O sea, Capaz, fue no duró ni un lentamente, día, pues. o bueno, digamos, no sé si sea lentamente, Sebas, pero digamos, cuando llegó, hacía comentarios de hay judíos en la casa con los sirvientes, como muy, digamos, indoctrinado, Sí, pero muy rápidamente la vimos a ella, no sé, afectada, sí, bueno, perturbada por lo que bueno, veía, por la primero chimenea, el por el aire humo. Exacto. y luego la noche, obviamente El los hornos resplandor prendidos. del horno del infierno. Es que de verdad, perdón, de verdad, son unas escenas que son muy, 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 o sea, si vos pensás todo lo que es un trasfondo extremadamente, o sea, Sí, una película de terror de verdad es esto. O sea, no hay nada más. Es esto, sí, eso es es esto. Todo lo demás. Y en fin, la mamá se va, nunca sabemos exactamente el motivo, pero podemos intuir que le estaba afectando emocionalmente eso. Y por ejemplo, la esposa del comandante tiene varios momentos en la película que, o sea, vos sentís que es como una ama de casa, digamos, como vos decías, obsesionada la perfección, pues sí, con su con su familia, sí. perfección y la comodidad, pero inclusive tiene momentos que son muy violentos, como amenaza a veces a las A personas las que le sirvientas. ayudan. Le puedo decir a mi esposo que riegue tus Tus cenizas en el cenizas. No, río. ese día, esa línea me pareció súper, súper fuerte. Y quiero resaltar la actuación de Sandra Hüller. Sandra Ujú. Hüller es una actriz que ha estado en varias películas. Hay una que me he querido yo ver, Sebas, y que pues la tendremos que algún día discutir cuando hagamos algún ciclo, cuando vamos a hablar pues como de películas de posesión o algo. ¿Vos te acordás que salió una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, que fue muy famosa en Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Ella se lo ve? No, esa película está basada en un caso de la vida real, bueno, aunque fue obviamente maquillada por Hollywood la película. Está basada en una película que se llama, en un caso de la vida real que pasó en Alemania, de una niña, o una joven, pues, que los papás intentaron pues hacer un exorcismo por muchos tiempo y ella eventualmente se murió. Y hubo una película alemana de esa historia que se llama Requiem y es protagonizada Mm. por Sandra Hüller y es muy famosa porque digamos que es como lo que hablamos, como un cinema mucho más verité, mucho más real y no para nada Hollywood. En fin, No, estamos hablando de la actuación de Sandra Hüller. ella también tiene otra película muy interesante de pronto que me gustaría algún día Anatomía de una que la caída. discutiéramos, Anatomía of a Fall, pues por la que fue nominada al Me Oscar, la sí. quiero ver, me la quiero ver. De pronto podemos buscar Hay que buscarla. uno, pues yo creo que es un tema que podemos discutir en el Versus algún día, o mirar a ver cómo ese tema de accidentes o investigaciones raras, pues o algo así, pero bueno. Podríamos vernos el crimen perfecto de Alex de la Iglesia con esta. En fin, sí, sigamos concentrados en esta. Entonces, ¿qué pasa más adelante? Llega la noticia que se tienen que ir, él se va, vemos también como la banalidad burocrática, él intentando como nuevamente ser relevante, ella viviendo pues todavía esa vida pues como idealista
conecta en esta zona de interés en Auschwitz, que por cierto es la zona supuestamente alrededor del campamento, por lo que Ujú. dice pues en la trivia de la película. Y Sí, literalmente eventualmente lo construyeron al lado de las al lado. paredes verdaderas, pues. Exacto. Sí, o sea, como vos decías, Sebas, el muro que separa el patio de la casa es el muro que da al campamento. El verdadero muro que separaba a Auschwitz del pueblo. Increíble. Y en fin, la película llega entonces a su desenlace, que es cuando a él, al comandante, le dan el cargo de hacer esta operación para eliminar a los judíos en Hungría y llama súper contento a su esposa a contarle eso. Y creo que esas últimas escenas, ese desenlace me pareció súper interesante. Me pareció Sí, como una forma muy interesante de terminar la película, porque es como un descenso a la oscuridad absoluta. Él cuelga el teléfono con la esposa, empieza a bajar las escaleras. Entiendo yo, lo que entendí, Sebas, es que de repente como toda su ceniza y todo la, lo que res- absorbió. Ajá. no, y toda la responsabilidad, digamos, como lo enorme de lo que tenía que hacer, lo golpeó y por varios pisos a medida que bajaba tenía que parar y vomitar, que fue lo que vimos, Sí. que el man pues se maluquió bajando las Yo escaleras. entendí, sí, que estaba enfermo, pues, de pronto, o algo así, sí. Yo lo que sentí fue que pues como la dimensión de lo que tenía que hacer lo empezó a golpear y no digamos pues que se estaba volviendo bueno porque estamos hablando de la perversión más infinita pues que puede existir en el ser humano, pero desde el punto de vista burocrático como la dificultad de la labor que tiene. Y llega un momento en el cual, y las cámaras me gusta, lo que hizo Jonathan Glazer en esa última secuencia es increíble. Hay una pequeña transición al mundo moderno y esos mismos corredores son un museo del Holocausto. O sea, ¿qué pensaste vos de esa secuencia? O sea, yo lo paré, yo estaba en el tren de regreso, lo paré, lo volví a poner. Creo que yo Yo me, aplaudí. me sorprendí mucho, me sorprendí mucho. La verdad no me esperaba ese Yo no me esperaba cambio tampoco. y mostrar también esa misma banalidad que a estas empleadas les toca limpiar, aspirar, limpiar los vidrios y todo lo que están ahí es pues, millones de zapatos, millones de maletas, o sea, Es un museo del toda esa Holocausto, destrucción y exacto, toda esa corrupción que hicieron y mostrar que ese es el Auschwitz ahora, pues que simplemente es un museo tan banal como, como lo que vimos antes. Entonces, como exacto. conectando, haciendo esa conexión y a través de ese túnel oscuro, De, como esa luz de al ese, fondo ese y pasillo. ahí cuando estamos viendo la luz al fondo, entramos al presente. Fue como que, ok, wow, ok, esto es tremendo. O sea, de verdad, lo que dijimos al principio de este podcast, se nota que eso es un proyecto personal Mm, extremadamente bien elaborado por Jonathan Glazer, perdón, Richard, el director de la película, Jonathan Glazer, extremadamente una película personal que él tenía en su cabeza. No hay ninguna forma que a alguien otra se le persona ocurra hacer pudiera esto. hacer algo similar, no, es muy difícil, o sea, O sea, vos tenés que tener esto, Sebas, extremadamente claro en tu cabeza para ponerlo en una película, sí, pues dicen definitivamente. que se demoró 10 años planeando y ejecutando esa película, y la verdad se nota. Le, ¿Cómo te pareció la parte, ahí nos saltamos un poquitico, que muestran un poquitico la otra gente que vive en Auschwitz, que en cierto modo, pues por ejemplo una niña que intenta como la, ayudarlo, dándoles manzanas iba para allá, y en una cámara iba para allá, oscura, hablemos de esa iba parte. para allá, Ahí, iba ahí para en el allá, intermedio, ahí muestran iba para allá. como que hay más gente viviendo en Auschwitz, ¿cierto? O sea, Todo siempre lo que estamos vimos, enfocados en la familia, pero todo lo que acabamos de hablar, Sebas, y de la historia de la película, es enfocado desde el punto de vista de la familia De Hoss. Rudolfo y su familia, del comandante pues de Auschwitz y su familia. Pero también hay una escena hacia la mitad de la película que él está leyendo a las niñas, a sus hijas, para que se duerman, la historia, la fábula de Hansel and Gretel, sí, la fábula. Y esto inmediatamente se inserta una secuencia de una niña polaca que esconde manzanas en la noche para los prisioneros. Sí. Y es filmado con una cámara térmica. A mí y es el soundtrack, el score de la película es completamente disonante, es una cosa que a vos te altera. Esas secuencias, cuando sale la cámara térmica, Sebas, me impresionaron mucho. Sí, bastante, bastante. Es muy efectiva, en especial Muy que, efectiva. sí, pues la obsesión del camarógrafo y de Jonathan de mantener luz natural. Obviamente en la noche no pueden usar, entonces decidieron usar una cámara militar, creo que es incluso.
Sí, esa cámara térmica, y muestran a la niña como escondiendo manzanas para que los prisioneros puedan encontrarla cuando vayan a cavar sus propias tumbas. y todo eso Eso, y todo eso inicialmente narrado, pues, con la historia de Hansel y Gretel, que son 2 niños sí, que se intentan escapar de una bruja. O sí, sea, que los va a meter en un en un horno. horno, y es una historia, y es una fábula alemana para matar, entonces es perfecta la disposición. Es muy fuerte. Y muestran al final, pues cuando ella vuelve a la casa, porque realmente muestran dos partes, la muestran en dos partes, y muestran que es una familia polaca común y corriente que vive en un apartamento y cuando prenden los hornos, les toca a ellos correr, cuando la mamá de la niña siente el olor, de una vez él le toca correr a cerrar todas las ventanas porque el olor se va a meter en la casa y es interesante porque la familia Howler está tan acostumbradas a eso que nunca no reaccionan. La única que reacciona es la mamá, ¿cierto? Y cuando uno ve a una persona normal, cómo reacciona uno, como que le dice, ok, esta familia es más perversa de lo que uno se imagina. Pues, o sea, uno no se alcanza a imaginar cuando les toca correr a guardar la ropa, a cerrar las ventanas, a cerrar las puertas, y a taparse la boca porque es un olor horrible. Uno ve la ceniza cayendo en el pueblo. La verdad fue impresionante porque uno dice, o Impresionante. sea, de verdad que esta gente, o sea, de verdad, o sea, entonces no vemos ni siquiera, deben estar los judíos que están cuidando el jardín, literalmente madrugando a limpiar el jardín para que ellos puedan salir y encontrar su jardín perfecto. O sea, es increíble. Hay una cantidad de cosas Que si uno las piensa, sí, de que le dan exacto, ganas de vomitar, es enfermo. A veces me sentía enfermo cuando analizaba qué era lo que estaba viendo o escuchando. completamente. Completamente. Es que es una combinación de eso, lo que vos ves y lo que vos escuchás. Por eso es Mm, que son dos películas que podrían funcionar completamente aparte, pero juntas son una obra maestra. definitivamente. Y sí, la secuencia con la niña polaca es impresionante. Me gustó muchísimo la escena en la cual ella se encuentra como un poema o una pieza musical que escribió un prisionero y la toca en el piano en su casa. Es bastante triste. Sí, sí. Bastante triste. La verdad es que esa es una película extremadamente humana, extremadamente... estoy buscando las palabras, Sebas. Una película que a vos te muestra como la dimensión humana de lo que puede pasar. Sí, de Y, esa- lo más malo a lo más bueno. y es como una advertencia, es como un eco que se queda para la historia. No solamente esta película, digamos pues como lo que pasó Mm, y las películas que hablan de eso, porque eso tiene que sonar por el resto de la humanidad, ¿me entendés? sí, Eso tiene que sí. estar constantemente recordándonos, advirtiéndonos como seres humanos que estas cosas no pueden pasar, No pueden volver a no pasar. pueden volver a pasar. Eso. No pueden volver a pasar si queremos tener algún mínimo de sentido de existencia. De La verdad es que es decencia. extremadamente fuerte y muy bien hecha por Jonathan Glazer. Me parece que todas las actuaciones fueron extraordinarias. Me impresionó muchísimo Sandra Hüller. Había leído de ella pues por esta película que mencionaba, la de Requiem, aunque no me la he visto, la tengo en mi lista por ver. Pero también quiero resaltar la actuación de Christian Friedel como el Mm, comandante porque toda su forma de hablar y su forma de ser es como si fuera una persona normal. Eso es sí. lo más macabro de todo. Sí, completamente calculador, un contador, no sé, uno no, como que. Exacto, exacto. Es como si yo estuviera hablando con un asesor del banco, ¿sí me entendés? Mm, Que a sí. usted habla de una forma como extremadamente estructurada de cómo son las cosas, con un tono de voz extremadamente normal Y maneja eso como una fábrica, pues a la y final maneja era una eso. fábrica. ¿Cómo es Exacto. la palabra que usan? El output. ¿Cuál era el mejor output que podían sacar? Y yo, no puede ser. Es cuando sale, cuando ya está de director de operaciones o algo así. Sí, él habla de el output de estos y no sé qué. Y yo decía, no puede ser que esa es la forma en la que miden las cosas. Perverso, pues. Y Es lo peor de todo es que es la realidad. A mí me parece increíble que la gente sea capaz de negar que estas cosas pasaron. Pues se nota que nunca han estado en eso, en un campo de esos. Pues, bueno, yo tampoco he estado, pero mi esposa estuvo en uno cuando estuve visitando Alemania y me decía que la energía era increíble, que se notaba, pues, que Debe las cosas ser. que pasaron ahí fueron aborrantes, pues sí. Leí hace poco, bueno,
hace poco, hace pronto algunos meses, que en Argentina hicieron, no sé si de pronto fue en Buenos Aires, hicieron una especie de como de programa piloto en el cual pusieron a jóvenes, a personas pues de edad joven, pues como a Ujú. adolescentes, a que por varios fines de semana se sentaran con abuelitos ya muy viejitos, con judíos que habían sobrevivido al holocausto, viejitos que habían emigrado a Argentina, para que les escucharan las historias del Mm, holocausto, para poder crear como un inventario vivo sí, de lo que pasó, para que la gente no dijera, esto no pasó, ¿sí me entendés? Para que no se sí. pierda como esa memoria de las cosas que son narradas, que es muy diferente a algo que vos puedes de pronto leer en un texto o inclusive pues ver en una película como la que estamos analizando que nos muestra de una forma muy efectiva la parte macabra, pero no ahonda como podría ahondar y como fue en la realidad lo que pasó. Eso me parece que es muy importante, lo que vos decís, Sebas, que la gente se dé cuenta que algo así pasó, Y que puede puede, volver a pasar, pues, y que y que está uno no pasando, puede la dejar. verdad, son cosas que lamentablemente pues, son parte de la naturaleza humana. Pues, cuando uno ve, pues, que sí, que hay centros de detención regados por todas partes, Sí, donde la gente la llevan sin un proceso judicial verdadero, uno dice: "Okey, ¿qué está pasando ahí?". Pero bueno, de pronto como para avanzar un poquitico, pues Johnny Byrne fue el diseñador de sonido y pues pasó varios años recogiendo audio para poder hacer esa mezcla del campo de concentración y se ganó el Oscar y la verdad pues definitivamente muy merecido pues. ah, impresionante. Sí, fue el único Oscar que ganó, ¿cierto? No, también ganó otro Oscar, ganó dos Ah, Oscars. sí, el mejor, película extranjera, sí, mejor película extranjera como representación del Reino Unido, pues. Sí, ese se me ha olvidado. Y bueno, y Sandra Hüller fue nominada como mejor actriz, James Wilson fue nominado, pues, como mejor pues, como productor, pues, y mejor, guion adaptado, pues, Jonathan Glazer también, pues, fue nominado. Sí. Pero sí, pues, y bueno, y la ganó, pues, muchos otros premios, pues, en el BAFTA también ganó varios premios. Sí, la verdad es un y es A24, definitivamente creo que se va a A24 seguir es la siendo seguidores de productora. A24 por mucho Si tiempo. algún día se vuelven públicos y sacan acciones, Sebas, ahí compramos vos y yo. Sí, creo que ellos tienen ¿cómo es que es? Lea 24 o algo así que uno puede comprar y te dan descuentos para ir a ver las películas que salgan y toda la vaina. Es como una Excelente. y te dan, creo que te mandan pósters y cosas así. De las poquitas que haría, de pronto esa es una de las que me animaría. No, o sea, yo creo que ya como para cerrar, la verdad es esta película la mejor forma de empezar este ciclo de realismo bélico. Lo que queremos Sebastián y yo, pues para recordarle a nuestros oyentes, es hablar de películas que nos muestran de una forma muy efectiva, realista, el horror de lo que es Ujú. un conflicto bélico y no hay una mejor forma que empezar que esta película. La verdad es que Definitivamente. el nivel, la vara ha quedado muy alta y vamos a ver cómo sigue este ciclo. Creo que la próxima película va a ser Full Metal Full Jacket. Metal Jacket, ujú, Full de Metal Stanley Jacket Stanley de Kubrick, Stanley sí. Kubrick. Tengo que ser honesto, no es mi película favorita de Stanley Kubrick, e incluso no es mi película favorita de guerra, pero va a ser una interesante discusión porque tiene Va a ser elementos interesante muy porque vamos interesantes. a ver más individualidades, Sí, más situaciones y momentos individuales, sobre todo pues cuando están en el entrenamiento, en el bootcamp. Pero en fin, eso es otro sí. tema de discusión. Y bueno, vamos a saltar a la guerra de Vietnam, entonces va a ser algo interesante también, porque vamos a cambiar de guerra por lo menos. Algo interesante de este ciclo es que prácticamente estamos evaluando diferentes guerras. Bueno, la última que vamos a ver, la de Coman, sí es la Segunda Guerra Mundial También, también. sí, pero desde el Bueno, punto de pero desde el punto vista de vista de Rusia, del del Roosevelt. soviético. Sí, ok, bueno, por lo menos desde otro punto de vista. Entonces, bueno, y siempre acabamos con las tres preguntas de siempre, pues aunque creo que ya las dimos la respuesta. ¿Te gustó? ¿La recomendás y la volverías a ver? Me encantó, la recomiendo profundamente, aunque con la advertencia de que es una película muy fuerte. Es Sí. fuerte. Y hay que estar preparado pues para lo que a vos se va a generar interiormente. Y ponerle atención, no estar distraído Y por ponerle celulares y eso, mucha pues. atención. Sí. Y me la quiero ver a ver ya mismo si pudiera. De acuerdo completamente las tres cosas también, no voy a negar
que es mucho más fuerte de lo que pensaba y no voy a negar que me sorprendió también bastante. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, bueno, nuestros eh, o visitantes en YouTube. Les agradecemos su tiempo. Por favor, de nuevo, suscríbanse, denle like, denle review, comenten, díganos si les gustó la película, si la película no les gusta, si creen que hay mejores formas de expresar los horrores de la guerra, etcétera. Todos sus comentarios son válidos. También nos pueden, bueno, estamos en todas sus plataformas de podcast favoritos y estamos también obviamente en YouTube, donde nos pueden ver en persona y nos pueden buscar como Cinema Jam Pod. Bueno, Pablo, ¿tienes alguna otra cosita para recomendarnos? Quiero recomendar la película que propuse pues para este ciclo, que vos me dijiste que no, pero que igual la quiero recomendar porque me parece que es una película interesante desde el punto de vista de lo que es la historia Sí, moderna está bien, sí. del pueblo judío. La película es Europa, Europa. Es una película de 1990 dirigida por Agnieszka Holland, protagonizada por Solomon Perel, Marco Hoff Schneider y René Hoff Schneider. Es una película muy interesante que me pareció increíble porque habla de la historia de un niño judío que por cosas de la historia moderna, pasa de un bando a otro. Sí, le La toca esconderse. Rusia Como... comunista, la Alemania nazi, a eventualmente llegar pues como a su redención en el Estado de Israel. En fin, es una película muy interesante, de muy buen gusto, se encuentra, creo que está disponible en Criterion y creo que la vi en Tubi también. Ok. Europa, Europa, 1990, de la directora Agnieszka Holland. De tu lado, Sebas, ¿qué recomendás? Yo también tenía una que iba a proponer para el ciclo. Al final decidí cambiarla por otra, pues porque quería como explorar otra guerra distinta, pues quería como salirme de la misma guerra tradicional. Muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, demasiadas películas de la Segunda Guerra Mundial. Por obvias razones, pues cierto. Pero voy a recomendar igual Son of Soul. Probablemente volvamos a hacer un ciclo de esto en un año o algo así. Yo creo que vale la pena Esa me la quiero ver. volverlo a mirar y continuar viendo como estas Europa, Sí, Europa. Y sí, no, no era que no quería verla, era que simplemente dije, busquemos otras cosas que no sean menos obvias. Porque Europa, Europa, me acuerdo mucho que se la ponían a uno en el colegio. Entonces, como que, entonces como que yo no me quiero ver una película de 11 o de décimo que me la vi yo en Colombia. yo nunca me la vi en el colegio, pues, pero bueno, listo. No, sí, a mí me la pusieron en el colegio una vez, entonces por eso como que... entonces, Son of Soul es muy interesante porque tiene un punto de vista también muy, muy único, en el que la cámara está muy pegada siempre a la cara de Sol, que es el protagonista. El director es Laszlo Nemes y es una película del 2015 y también es en un campo de concentración, muestran también como las cosas más oscuras, usan ese tema de la cámara muy pegada, incluso voy a negar que hubo una escena en esta película de Son of Interest en el cual solo muestran la cara del comandante cuando está como recibiendo un tren de nuevos inmigrantes y la gente llorando y gritando y solamente muestran la cara de él cubierto en humo y cubierto en cenizas y me recordó como este estilo de Son of Soul y dije, bueno, la verdad sí, pronto lo hubiera puesto porque hubiera sido interesante explorar ese estilo visual único y diferente que la separa de las otras. Esa, la verdad creo que es un poquitico más difícil de conseguir, no está disponible en muchas plataformas, creo que en algunas sí se puede alquilar, pero igual pues la recomiendo, pues Son of Soul. Bueno, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima, Keep Jamming About Movies. Hasta la próxima, muchas gracias.